Gracias a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y hoy vamos a empezar un tema muy interesante, pero que de repente a primera vista parecerá un poco extraño, ¿no? Bueno, aunque ya hay estas ideas por ahí, sin embargo, yo quiero mencionar, ¿no?, acerca de la vuelta, la venida de Jesucristo. Pero el punto que voy a utilizar más bien es: Jesús no viene. Bueno, sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios afirma, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, el mismo Señor Jesucristo afirma que Él vendrá y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y añade, y si me fuere y os preparare lugar, él acentúa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vemos afirmativamente que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, antes de morir en la cruz, antes de padecer en la cruz y de ser sepultado y de resucitar, Él había garantizado a los apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, que Él vendría otra vez, afirmando: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Bueno, entonces, ¿por qué la cuestión del tema Jesús no viene? Bueno, vamos a añadir un pasaje más de las Escrituras en el libro del Apocalipsis. Nuevamente vamos a ver que el Señor Jesús afirma que Él vendrá otra vez. Entonces vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 y luego el versículo 20. Entonces dice así, el mismo Señor Jesucristo lo está afirmando y dice: he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vemos aquí que el Señor nuevamente afirma, garantizando efectivamente, Él mismo lo dice: he aquí, yo vengo pronto, ¿no? Entonces, vamos a ver en el versículo 20, además de todo, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y concluye el escritor diciendo: amén, ven Señor Jesús. Por lo tanto, es en las mismas palabras del Señor Jesucristo, es cierto, Él prometió venir otra vez. Entonces, ¿por qué la cuestión del tema Jesús no viene? Bueno, yo creo que Jesús viene otra vez. Jesús volverá, Jesús regresará, Jesús llevará a su pueblo, Jesús llevará a su iglesia, Jesús llevará a aquellos que estuvieron con Él. Como hemos leído en el Evangelio de Juan, Él dijo: para que estén conmigo, ¿no? Para que estén conmigo para siempre. Entonces, ¿cuál es la cuestión de que Jesús no viene? Entonces vamos a ver por qué digo que Jesús no viene. Bueno, no es que Él no viene en el sentido literal de la palabra, es decir, Él garantizó venir otra vez, Él afirmó que vendrá otra vez. Yo creo efectivamente que Él vendrá otra vez. Sin embargo, la Biblia afirma que Él vendrá por los suyos, ¿no? Él vendrá para llevar su pueblo, Él vendrá para llevar a sus elegidos, a su iglesia, aquellos que creyeron en Él por medio de la fe en Jesucristo, obviamente. Pero Él no vendrá, ¿sí? Él no vendrá por aquellos que no han nacido de nuevo, ¿sí? Él no vendrá por aquellos que no hacen parte de su reino, Él no vendrá por aquellos que no han creído en su gracia salvadora. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan, un texto que habla del nuevo nacimiento, y nosotros vamos a ver lo que Jesús afirma ahí acerca del nuevo nacimiento. Él dice en el versículo 3 del Evangelio de Juan lo siguiente:
cuando Jesús da una respuesta a Nicodemo, él dice así, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, solo podrán ver el reino de Dios y además de todo, hacer parte del reino de Dios aquellos que nacieron de nuevo. Por lo tanto, cuando Jesús venga, solo vendrá por aquellos que ya están en el reino de Dios, por aquellos que hacen parte del reino de Dios y por aquellos que han nacido de nuevo y hacen parte del reino de Dios. En este mismo pasaje vamos a leer lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 7, ¿no? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, afirmamos la necesidad de nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque implica pues que aquel que no es nacido de nuevo no puede hacer parte del reino de Dios. Además, obviamente que aquellos que no han nacido de nuevo no tienen sus vidas cambiadas, según a los Corintios 5:17, no nos dice la palabra de Dios ahí que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Por lo tanto, aquel que está en Cristo es una nueva persona, pero es necesario estar en Cristo. Por lo tanto, Jesús solo vendrá para aquellos que están en Cristo. Él garantizó venir otra vez, Él dijo, vendré otra vez. Por lo tanto, es su promesa y obviamente que Él no va a fallar para con su promesa, Él cumplirá su promesa. Sin embargo, Jesús no vendrá por otras personas a las cuales obviamente no han nacido de nuevo y están en un estado de pecaminosidad, están deliberadamente fuera del reino de Dios por su propia decisión. En el libro a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas encontramos también que Pablo hace una mención, una lista de personas que no harán parte del reino de Dios. Yo quisiera entonces leer estos versículos en el capítulo 5, versículos del 19 al 21, y leemos lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y suma más, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, si no es una persona nacida de nuevo, obviamente que estará dentro de las obras de la carne, y por esta persona Cristo no vendrá. Y aquí nos afirma la palabra de Dios categóricamente diciendo que los que practican tales cosas, los que viven en la práctica de estas cosas, no heredarán el reino de Dios, no hacen parte del reino de Dios aquí, ni siquiera lo harán también en la eternidad. Por lo tanto, por estas personas Jesús no vendrá por estas personas. Encontramos además en la carta del apóstol San Pablo, también a los Efesios, lo que el apóstol nos hace mención ahí cuando habla de ese mismo asunto, ¿no? Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 5, el Señor dice así: ¿por qué sabéis esto? ¿No? ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, aquí ya afirma muy contundentemente que Jesús no vendrá por estas personas. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es en todo caso idólatra, la avareza se torna en idolatría, estas personas dicen, ninguno de esos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, no podrán hacer parte, ¿no? Cuando Jesús venga para llevar su iglesia, estas personas no podrán
a ser parte del reino de Dios, y por lo tanto Jesús no vendrá por estas personas. Cuando Él venga por los suyos, por su iglesia, estas personas obviamente no harán parte del reino de Dios. Ahora, obviamente que si no hacen parte del reino de Dios, no irán con el Señor a habitar en los cielos, como en Juan 14 le hace referencia, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Y ahí es donde van a ir aquellos por los cuales el Señor vendrá. Obviamente estas personas no entrarán en el reino de Dios, y si no irán al reino de Dios, entonces tendrán que ir a otra parte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice ahí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Encontramos una respuesta básica, porque habría mucho que hablar de eso, pero la palabra de Dios ahí nos va a decir, ¿no? Que aquellos que no hacen parte del reino de Dios irán a un lugar llamado el lago de fuego, ¿no? El lago de fuego, y por lo tanto no harán parte en el reino de Dios. Dice entonces la palabra de Dios que aquellos que no hereden el reino de Dios, entonces la Biblia dice que aún hay un lugar reservado para ellos. Vamos nosotros a leer lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Los voy a ubicar aquí rápidamente. Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, casi repitiendo lo que el apóstol Pablo había hablado de estas personas que no eran parte del reino de Dios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿a dónde irán? Bueno, si no irán al reino de Dios, entonces Jesús aquí afirma a dónde irán estas personas. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, si estas personas que cuando Jesús venga no vayan con Él y se queden en la venida del Señor, teniendo una vida disipada, o simplemente por el hecho de no haber aceptado a Cristo como su Salvador, no haber nacido de nuevo, aquí la Biblia dice que los que practican, además de todo, toda esa clase de cosas, ¿no? Homicidios, hechicerías, idolatría, la avaricia y todas estas cosas, no harán parte del reino de Dios, pero tendrán que ir a algún otro lugar. Entonces aquí la Biblia dice que estas personas, su parte, ¿no? Será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, hay una respuesta, no a esto. Jesús vendrá, pero Él dice también en su palabra, y quiero compartir con ustedes Efesios capítulo 5, versículo 21, y vamos a ver ahí qué nos menciona la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21, nuevamente el apóstol Pablo va a hablar algo acerca de los acontecimientos obviamente relacionados con el futuro también, pero vamos a leer aquí. Yo quiero leer ese texto porque él es importante en ese asunto, porque el Señor aquí dice, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice en el versículo, 25 en adelante, cuando Pablo aquí habla acerca de la relación matrimonial, pero él aquí incluye el tema también de aquellos que hacen parte del reino de Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, para que presente la iglesia a sí mismo, a él mismo, ¿no? A sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, además de que Cristo viene por una iglesia, viene por su pueblo, viene por su iglesia, por aquellos que fueron salvados por su gracia, Él viene por una iglesia que esté incontaminada con las cosas de este mundo, ¿no? Él viene por una iglesia que está limpia, purificada, dice aquí, que no tenga mancha ni arruga, es decir, que esté prácticamente incontaminada, sin contaminación de este mundo. Entonces Jesús viene otra vez, como lo prometió. Jesús viene para llevar a su pueblo, Jesús viene para llevar su iglesia. Jesús no viene por aquellos que no han nacido de nuevo, Jesús no viene por aquellos que están en pecado, Jesús no viene por los que rechazan su gracia salvadora. Jesús viene por su iglesia, pero su iglesia tiene que estar sin mancha y sin contaminación, ¿cierto? Viene por una iglesia limpia, por una iglesia pura, una iglesia lavada y purificada en su sangre. Es lo que Jesús viene. Apocalipsis 22, 19, con eso quiero concluir, nos dice también de la siguiente manera. Apocalipsis 22 y versículo 19, perdón, Apocalipsis 21, 19, no es 22. Muy bien. Bueno, lo que quiero afirmar en todo caso es que Jesús viene, ¿no?, por una iglesia que fue lavada y limpiada en su sangre, ¿no? Espero que Dios nos haga entender todas estas cosas, nos dé a entender, porque Jesús derramó su sangre justamente para que por medio de su sangre nosotros tuviéramos libertad. Entonces dice la palabra de Dios, ¿no?, que Él viene por esta iglesia. Dice, bienaventurados, quiero rectificar aquí, Apocalipsis 22, versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan, en otras versiones dice, los que guardan sus mandamientos, pero usando aquí la versión Reina Valera de 1960, y yo quiero afirmar esto, ¿no es cierto? Sí, que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por lo tanto, aquellos que estén, ¿no?, limpios por medio de la sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre por nuestros pecados, o si en todo caso fuera a guardar sus mandamientos, es aquellos que guardan, aquellos que practican, aquellos que obedecen, aquellos que hacen su voluntad. Por lo tanto, Jesús sí viene, pero viene por lo suyo, viene por su pueblo, viene por su iglesia. Jesús no viene por aquellos que no han nacido de nuevo, Jesús no viene por aquellos que practican el pecado, Jesús no viene por aquellos que andan fuera de su palabra. Entonces, que la gracia del Señor nos ayude y que podamos entender estas cosas. Amén.